Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, como siempre, que esté todo saliendo bien en sus vidas. Vamos a empezar con un nuevo tema, ya dejando atrás un poco lo del género dramático. Me falta que me envíen ese trabajo que les dejé, pero mientras lo hagan durante la semana estoy bien. Ya, entonces vamos a empezar con los textos argumentativos. Esto lo hemos ido repasando a lo largo de los años que hemos estado juntas. Los 2 años que hemos tenido clases, hemos visto un poco de género textos argumentativos. Ya tienen que ver principalmente, con dar la opinión personal sobre un tema contingente. Ya son textos no literarios, como siempre hacemos esa definición entre lo que es literario y no literario. Lo literario tiene que ver con ficción, con los cuentos, las novelas, la poesía y el mismo teatro que estábamos viendo. Y los textos no literarios, por lo tanto, tienen que ver más con eh, la, eh, la realidad, textos que están anclados en la realidad, que hablan de temas reales, ya sea como las noticias, los artículos de opinión, los artículos informativos, etcétera. ¿Ya? Un texto de carácter argumentativo lo que busca es convencer al lector sobre determinado asunto. Por eso es indispensable tener fundamentos, tener una base, o sea, un punto de vista central sobre un determinado asunto. ¿Ya? Entonces, sobre cualquier tema del que vayamos a hablar en un texto argumentativo, lo importante es tener un punto de vista definido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar del aborto, tienen que tener claro cuál es su punto de vista. Para ello es importante investigar, leer harta información, ¿cierto? Para ustedes formarse su propia opinión respecto a ese tema. Entonces, por ejemplo, pueden estar en contra de que el aborto sea legal, pueden estar a favor de que sea legal solo en las 3 causales que hay en Chile, ¿cierto? Por violación, por inviabilidad del feto y por peligro de la vida de la madre. O pueden estar de acuerdo con que se legalice completamente, por ejemplo. Son los 3 puntos de vista más conocidos sobre el aborto. Ya, entonces, sobre cualquier tema del que vayamos a hablar, es importante formarse un punto de vista. Entonces, ya yo estoy a favor de tal cosa y saber por qué estoy a favor. Ya tener mis fundamentos y motivos claros. Porque lo que quiero hacer es convencer a mi interlocutor, ya sea una persona a la que me está escuchando o muchas personas las que leen el texto que yo estoy escribiendo. Quiero convencerlo de que se adhiera a mi punto de vista, a mi visión sobre ese tema. Ya. Lo primero que hay que definir para escribir un texto argumentativo es la diferencia entre hechos y opiniones. Ya suena simple en un comienzo, pero en un texto ya más elaborado se vuelve un poco difícil de determinar a veces. ¿Qué es un hecho? Ya, un hecho es un enunciado que se presenta como verdadero y que puede ser comprobado. ¿Ya? Entonces, es algo que yo presento como una verdad y que pueden comprobar si lo que digo es cierto o no. La idea de un hecho es que sea objetivo, ¿ya? O sea, que no presenta una opinión personal, sino que es algo real, ¿ya? Algo muy simple como decir, el colegio San Francisco es de color verde y blanco. Si se acuerdan, de ese color estaba pintado el colegio este año. ¿Ya? Ese es un hecho. No es una opinión personal, es un hecho. Para verlo en un texto más elaborado, ¿ya? Las noticias, por ejemplo, deben estar formadas solo de hechos, ¿ya? Solo cosas reales, no opiniones personales, sino que hechos objetivos. Entonces, por ejemplo, ¿ya? La industria forestal en Chile. Como la mayoría de los negocios latinoamericanos que se basan en la exportación de materias primas, la industria forestal de Chile, disfrutó de un auge extraordinario durante la mayor parte de esta década. En apenas 5 años, el valor de las exportaciones de madera y celulosa se duplicó con creces de los 2.500 millones de dólares del 2003 a un récord de 5.600 millones en el 2008.
¿Ya? Entonces aquí, si se fijan, es un texto que está hablando sobre la industria forestal, o sea, de madera, ¿cierto?, de Chile, y está dándonos datos, cosas reales y objetivas, ya que mejoró mucho la exportación, que en el 2013 ganaba esta cantidad de dinero y en el 2008 subió a esta cantidad de dinero, que es casi el doble, más del doble, ¿ya? Y después nos habla de que la crisis financiera le ha afectado y cuánto se reduce esta gran empresa, ¿cierto? Este gran negocio. Entonces, no hay ninguna opinión personal acá, es solamente hechos, ¿ya? Cosas reales y objetivas que se pueden comprobar o no, ¿ya? Entonces, si aquí me dice que en el 2008 ganaban 5.600 millones de dólares, eso yo puedo comprobar si es cierto o no investigando, ¿cierto? Entonces acá lo que no está buscando en ningún caso convencerme de nada, solamente me está contando sobre cómo le va a esta industria. Ya son hechos, cosas objetivas y reales que puedo comprobar. Ya aquí sigue hablando de que cayeron un 28% en el primer semestre de este año, lo que se compara con los primeros 6 meses del 2008. Esa fue la mayor caída interanual en más de una década y la Corporación Chilena de Madera, Corma, que representa a más de 200 empresas forestales, prevé que para todo el año los ingresos de exportaciones bordeen los 4.300 millones de dólares, una caída de 1.300 millones respecto al 2008. ¿Ya? Entonces es toda información, todo objetivo. Y las opiniones, por otro lado, es todo lo contrario. ¿Ya? Las opiniones son juicios o comentarios de una persona particular, o sea, de una persona en específico, ¿cierto?, que opina o tiene una idea sobre algo. No puedo evaluar una opinión como verdadera o falsa, ¿ya? Porque solo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con la opinión que presenta una persona, pero no puedo decir si es verdad o mentira, ¿ya? El hecho de que yo opine que, no sé, la comida china es la mejor comida del mundo, es mi opinión, ¿ya? Ustedes no me pueden decir eso es mentira, porque para mí sí lo es, ¿ya? Entonces, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con eso que yo dije, pero no pueden decir que es mentira o que es verdad, porque es la opinión de otra persona. Entonces, para esa persona lo que dijo es verdad. Viéndolo en un tema más serio y periodístico, y siguiendo con el tema de las forestales, este es un artículo de opinión, ¿ya?, sobre las forestales. Entonces, en un artículo de opinión, en un texto argumentativo, uno usa información, también puedes dar datos objetivos, hechos, pero lo mezclas con tu opinión personal para tratar de convencer a un lector de que esté de acuerdo con mi misma opinión. Entonces, acá desde el título ya se ve que no se trata de datos ni de hechos objetivos, sino de una opinión personal. La industria forestal y la muerte del bosque nativo en Chile, un modelo para secar el país. ¿Ya? Entonces, obviamente es una crítica a la industria forestal por utilizar mucho los bosques y secar el país. ¿Por qué? Porque la industria forestal trajo estos pinos y eucaliptus, ¿cierto?, que tragan mucha agua y que no son endémicos, o sea, no son del país, ¿ya? Entonces, desde el principio ya está marcando un punto de vista sobre este tema, ¿ya? Que es que la industria forestal ha secado el país. Es importante que se den cuenta ya en estos textos más elaborados, no es necesario poner en ninguna parte y yo opino que, ¿ya? O sea, como contar, la industria forestal hace esto, y mi opinión es que no es necesario, ¿ya? Esta persona habla solamente, lo presenta como una verdad a pesar de que es su opinión personal, porque es mucho más convincente, ¿ya? Voy a leerles también para que vean cómo se nota la opinión personal de esta persona sobre este tema. Nuestro país posee aproximadamente una superficie de 13,6 millones de hectáreas de bosque nativo, de las cuales el 60% se entrega en manos de pequeños y medianos propietarios, localizados en su mayoría en la zona centro-sur de Chile.
según un estudio del año 2014 de la Universidad del Biobío. Entonces, si se dan cuenta, este primer párrafo es solo información objetiva, son hechos. Ya según este estudio del 2014 de la Universidad del Biobío, esta es la cantidad de hectáreas que hay y el 60% se encuentra en manos de pequeños y medianos propietarios. Entonces, esto es solo información. En un texto argumentativo se entrega también información, no es solamente opinión. ¿Por qué? Porque igual para convencer a alguien necesito tener datos, ya hacerlo parecer muy real. Entonces esto es comprobable si es verdadero o falso, porque puedo buscar en este estudio si es que es verdad esto que me está diciendo. Ahora seguimos. Desde la dictadura militar, que la decisión de conservar estos bosques y sustituirlos por monocultivos de pino o eucalipto solo depende de ellos. Lo paradójico es que la mayor parte de estos bosques se encuentra en estado de degradación, es decir, con pérdida de biomasa por mal manejo y sequía, situación que se mantiene por falta de instrumentos por parte del Estado para incentivar su conservación. Entonces aquí ya está entrando a dar su opinión personal. Ya nos está diciendo que estos pequeños propietarios son los únicos encargados de cuidar estos bosques y que el Estado no se hace cargo de generar leyes, ¿cierto?, que protejan los bosques nativos, lo que permite que estas personas tengan estos bosques en estado de degradación, con sequía, ya que no los saben cuidar ni manejar y el Estado no hace nada para ayudarlo. ¿Ya? Aquí ya están metiendo su opinión personal, a pesar de que no dicen ninguna parte y yo opino que es malo que no lo hagan. ¿Ya? Se nota en la forma en la que se expresa. Ya está haciendo una crítica. Siguiendo. Pero, ¿cuál es la importancia de conservar estos bosques nativos? Las razones sobran si pensamos que cumplen 3 funciones fundamentales para la sustentabilidad del planeta. Hoy día, en serio riesgo de colapsar irreversiblemente por el calentamiento global y cambio climático, al elevarse sistemáticamente su temperatura. El bosque nativo protege la ribera de los ríos y cauces y fuentes de agua, regula su ciclo a través de la conservación de la humedad y evitando la sequedad del terreno. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en este artículo de opinión, se usan tanto hechos como opiniones. ¿Ya? Se entrega información, pero se hace para lograr convencer a los lectores de que es mala la industria forestal y que está mal regulada. ¿Ya? Entonces, se puede leer como que fueran solamente hechos, pero la verdad es que si se dan cuenta de cuál es el propósito de este texto, es convencernos a los lectores de que se está matando el bosque nativo y que eso provoca la sequía en el país y por lo tanto está mal regulado por el Estado. ¿Ya? Entonces es importante tratar de empezar a hacer textos de este tipo, donde no es necesario poner mi opinión es tal, pero sí que se note que estás tratando de convencer a alguien y estás entregando tu opinión de esa manera. Bueno, como les decía entonces, se busca formar una opinión, ¿ya? Y que se adhiera a la opinión del escritor y que se presentan hechos y también opiniones sobre el tema. ¿Cuál es la estructura de los textos argumentativos? Bueno, un texto argumentativo tiene que tener una tesis, argumentos y respaldos. ¿Ya? La tesis es el punto de vista, la opinión que se tiene sobre este tema controversial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que les decía del aborto, estoy a favor de que se legalice el aborto sin causales. ¿Ya? Esta opinión puede estar escrita explícitamente o puede estar implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Que yo no digo, bueno, mi opinión sobre este tema es tal y tal, sino que lo voy incluyendo a lo largo del texto. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba del bosque nativo y de la industria forestal, la persona que escribió este texto en ningún caso dice mi tesis o mi punto de vista sobre este tema es que el Estado de Chile no se ha hecho cargo de regular la industria forestal, sino que lo va incluyendo dentro del texto. Entonces yo puedo reconocer que esa es la opinión que él tiene, pero está implícito, ya está en el texto sin escribirlo textualmente.
Ya, entonces la tesis es el punto de vista o opinión que se tiene sobre un tema controversial. Los argumentos son las razones que apoyan esta tesis, o sea, ¿por qué creo eso? ¿Por qué este es mi punto de vista? ¿Qué cosas tengo a favor de ese punto de vista? Ya, y los argumentos pueden ser lógicos racionales o afectivos. Lógicos racionales tiene que ver con un pensamiento más racional y apoyado en datos verídicos, ¿cierto? Que puedo comprobar. En cambio, un argumento afectivo tiene que ver con apelar a la emocionalidad de las personas. Por ejemplo, viendo el tema del aborto, un argumento lógico racional podría ser porque apoyo que se legalice el aborto porque muchas mujeres o tal cantidad de mujeres, no sé, 100.000 mujeres al mes mueren, estoy inventando, pero por ejemplo, mueren en abortos clandestinos por falta de recursos. ¿Ya? Eso es lógico porque es verdadero y tengo datos que lo comprueban. Pero también podría apelar, en el caso contrario, ya de que el feto que está dentro de la mujer es un ser vivo y que merece vivir y merece una familia. Ya, eso es afectivo porque estoy tratando de causar pena en las personas que me están leyendo para convencerlas. Lo vamos a ver con ejemplo inmediatamente, pero voy a ir explicando. Y los respaldos son ideas, cifras, estudios, ejemplos o datos que validan estos argumentos. Entonces mi argumento es que mueren muchas mujeres en abortos clandestinos y eso lo respaldo con ciertos datos y cifras. ¿Cuántas mujeres mueren? De un universo de cuántas mujeres. ¿De dónde saqué esos datos? Ojalá fueran como estudios súper claros, ¿ya? Vamos a ver ejemplos entonces. Una tesis, por ejemplo, mi tesis puede ser que la sociedad debería tener una dieta vegetariana o vegana. Esa es mi idea, ese es mi punto de vista sobre la alimentación. Yo creo que la sociedad en general debería ser vegetariana o vegana. ¿Qué argumentos puedo tener para eso? Para apoyar esta tesis, ¿ya? O sea, yo creo esto porque dejar de comer carne ayudaría a la lucha contra el cambio climático. Ese es un argumento racional. Ya no estoy tratando de ser emocional ni afectiva respecto a lo que estoy diciendo, sino solamente son datos objetivos, que la comida carnívora daña el medio ambiente, entonces sería mejor tener una alimentación vegetariana. Otro argumento. La carne es dañina para la salud de sus consumidores. También es racional. ¿Ya? Estoy hablando de estadísticas de salud. Y aquí les pongo un argumento afectivo que tiene que ver con la emocionalidad, ¿cierto? Los animales son seres con sentimientos y hay que cuidarlos. ¿Ya? Eso no es racional, es afectivo. Y estos argumentos los puedo respaldar con información, con datos. ¿Ya? Entonces, el primero que era que dejar de comer carne podría ayudar a la lucha contra el cambio climático. Les cuento entonces como respaldo que además la ganadería es responsable del 37% del metano producido por la actividad humana, gas muy perjudicial para el medio ambiente. Ya, entonces aquí les pongo un dato y el nombre metano para hacerlo sonar un poco más serio. Ya, entonces el 37% de este metano, que es un gas tóxico que producimos, se produce solo por la industria ganadera. Entonces ese apoya este argumento. ¿Ya? Entonces, cuando yo formulo un texto, es importante que mis argumentos estén respaldados para que se escuche más verídico, ya para que llame más la atención de la gente que lo está leyendo y se convenzan de mejor manera de mi opinión, y quizás los pueda convencer de que crean lo mismo. Para apoyar el argumento de que la carne es dañina para la salud de sus consumidores, también un estudio de la Organización Mundial de Salud en el 2015 colocó a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo de cáncer que el asbesto y el tabaco. Previos estudios han corroborado la correlación entre el consumo de carne y un mayor riesgo de cáncer. Ya, entonces ahí para asustar un poco y convencer a la gente,
de que es mejor ser vegetariano, mi segundo argumento es que la carne es muy dañina para la salud y me apoyo en estos respaldos, ya que son información. Utilizo una organización que suena como algo serio, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, que dice esto en estos estudios del 2015. ¿Ya? Entonces es importante respaldar los argumentos para que suenen, para que sean más verídicos y de esa manera convencer a más personas. Y para este argumento más emocional, afectivo, ya, que es que los animales merecen respeto y cuidado, puedo citar, por ejemplo, como respaldo a un premio Nobel de la Paz de 1952, Albert Schweitzer, no sé cómo se pronuncia, pero Schweitzer, que dice: mientras el círculo de su compasión no abarque a todos los seres vivos, el hombre no hallará la paz por sí mismo. ¿Ya? Entonces igual puedo respaldar este argumento, a pesar de ser afectivo, con citando a un premio Nobel de la Paz, por ejemplo, ya que ya asumimos que es una persona buena y que su opinión merece respeto, y él mismo decía que tenemos que tener compasión por todos los seres vivos para lograr la paz, ya no solamente por los seres humanos, sino por toda la naturaleza y los animales. Entonces, si se dan cuenta, todo va en pro de yo convencer a la gente de que deberían ser vegetarianos o veganos. Entonces la tesis es mi punto de vista, que generalmente es más elaborada que esto. Esto es solo un ejemplo. Ya más adelante vamos a hacer un trabajo sobre argumentación, no esta semana es tarea para el libro nomás, ¿ya? Pero la tesis es definir claramente un punto de vista sobre un tema. Los argumentos son ¿por qué creo eso? ¿Ya? ¿Qué me convence a mí de que esta es la mejor idea? Estos argumentos, entre otros, ¿cierto? Estos son ejemplos también y pueden ser racionales o afectivos. Y hay que respaldar esos argumentos con información más clara, ya con datos, con cifras, cosas que entreguen credibilidad al argumento. Eso sería entonces. La tarea que va a quedar para esta semana es leer la columna de opinión Más fuertes y mejores, ya que está en la página 62 a la 64, y contestar las preguntas de la 64 a la 67 y enviármelas al correo, por favor, para irlas revisando. Ahí les preguntan por argumentos afectivos, por argumentos racionales, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es la tesis? Y todo eso. Entonces tienen que tratar de encontrar. La tesis generalmente hay que buscarla como leer el texto entero y ahí uno se va a dar cuenta de cuál es la opinión principal que se está defendiendo, ¿ya? Eso es lo que tienen que preguntarse. ¿Qué es lo que está defendiendo o tratando de convencer a esta persona? Ya, espero que les haya quedado más o menos claro. Como siempre, cualquier duda que tengan, por favor escríbanme al correo, no hay ningún problema. Ya tengo revisadas sus controles de lectura anteriores y los trabajos que me han mandado, se los voy a enviar en la tarde del lunes. Así que eso, cuídense mucho chicos y espero que estén muy bien. Un abrazo grande.